estado más importante de Venezuela. Ese estado más importante ahorita ante la situación económica, la producción de leche, la producción de carne. ¿Hacia dónde está ahorita la economía del estado Zulia? Sí, bueno, tal vez no es tanto ser importante como ser útil. El Zulia sin duda alguna que aporta a Venezuela y es útil para Venezuela en la producción de carne, en la producción de leche, y hemos hecho esfuerzos en producción agroindustrial y en la producción industrial. Yo te decía que en el Zulia, que es donde cambia Venezuela, porque eso tenemos que ubicarlo. El cambio que da Venezuela, de la Venezuela que exportaba cuero, que exportaba café, que exportaba cacao, que exportaba plumas de garza, la Venezuela que tenía una economía más o menos diversificada, adecuada a su momento, con el SUMAC fundamentalmente, donde realmente los hermanos del Táchira normalmente dicen que es la petrólea. La petrólea fue pero la explosión del petróleo y la explotación petrolera es en el Zulia y es precisamente en la costa oriental. SUMAC cumplió 100 años, hace unos 3 años de haber, y todavía está produciendo petróleo. El Barroso, 50 metros el chorro de petróleo que iluminó el mundo. Fue la primera Venezuela, primera productora de petróleo, pero el Zulia, primer productor de petróleo de Venezuela. Es decir, la provincia petrolera más importante. La gente no conocía los gringos que venían, los yanquis que venían, o los ingleses, o los holandeses, de la Chelo, o la Creole, decían era Maracaibo, más que Venezuela y más que Zulia. Él tiene mucho que aportar en este momento y lo está aportando. Un tema para nosotros tiene que ser incentivar la producción agrícola y pecuaria. Somos primeros productores de leche y primeros productores de carne del país. Con el apoyo del propio presidente Maduro logramos traer 200.000 kilos de semilla, de la que se siembra en el Zulia, en el Piedemonte Perijanero, en el sur del lago, de Mombasa, de Tanzania, algo de Brisanta y un poco de humidícola para lograr recuperar 200.000 hectáreas que perdimos con 5 años de sequía. 200.000 hectáreas, si tú lo multiplicas más o menos por 3 vacas. Todos los productores, pequeños, medianos, grandes productores en alianza, con las asociaciones, con los gremios de productores, con las REPLA, con el Poder Popular, con los consejos comunales, estamos recuperando los pastizales del Zulia. Pero además, estamos en este momento, ayer lo conversaba con Wilmar Castro, porque bueno, nos acostumbramos, siempre llueve en Perijá, siempre llueve en el sur del lago, siempre llueve en algunos espacios de la costa oriental y no nos preparamos para el cambio climático. Ahora ya los productores zulianos están preparando el silo con sorgo, metiéndole al sorgo un poco de frijol de manera que tenga más contenido proteico, están haciendo los silos, los búnker que llaman allá, también con el maíz. Estamos avanzando muy rápidamente para compensar los efectos del cambio climático y mantener la producción de carne y de leche, que es fundamental. Pero igual, aguas abajo de la petroquímica se vienen estableciendo industrias de plástico, que son fundamentales para el consumo interno, pero fundamentalmente para la exportación. En el Camarón, ahí tenemos una posibilidad y un potencial extraordinario. Nosotros tenemos tanto potencial como Ecuador en la cuenca del lago de Maracaibo. Gobernador, sí. Tenemos aquí encendidos con Alex Cárdenas el etiqueta y la gente se está pronunciando. Justamente los guayú, dice Huguita Manula Liber, justamente los guayú son los primeros narcotraficantes, contrabandistas, sicarios, cobra vacunas y bachaqueros que hay en el Zulia. ¿Qué opinión le merece? No es verdad. Y hay un gran error allí. Hay un gran error. O sea, en el Zulia, el que llega al Zulia por primera vez, hoy la persona me estaba moviendo, me estaba conduciendo en Caracas, llevando a las actividades ayer y me trajo en la mañana, me decía, yo no he ido al Zulia. El que llega por primera vez se sorprende al ver las batas. Nosotros tenemos la población indígena más alta de Venezuela, que son los guayú precisamente. Respondemos rápidamente también. Y no es para nada cierto. El guayú es trabajador, el guayú ya no está solamente en La Guajira, el guayú está por todo el Zulia y está por toda Venezuela y está aportando al desarrollo y tiene una cultura, bueno, un ejemplo es Noelí Pocaterra. Y un ejemplo de amor y de predicación constante, pero Gobernador, la propia ministra Loja, que dejar preguntas sin respuesta, no, aquí teníamos las vías agrícolas en el municipio de Rosario de Perijá están en total abandono. Si estamos hablando de producción, ¿es necesaria las vías agrícolas? ¿Qué opina la Son ministra? fundamentales y venimos trabajando con la vialidad principal.
Una de las cosas que tengo hoy por conversar es que tenemos preparada ya y lista la vialidad principal del Estado hasta el kilómetro 72 de la vía Machiques-Colón, la vía de los productores que estaba abandonada. Nos falta solo el asfalto y lo estamos coordinando con Obras Públicas ahora para entregarlo en los próximos días. La Lara-Zulia son casi 40 kilómetros de autopista, pero igual la vialidad agrícola y la vialidad con la frontera. Nos preguntan, el problema mayor en frontera zuliana son los paramilitares que nos tienen sitiados. Es cierto, pero bueno, allí está la presencia de la Fuerza Armada, y es un poco lo que tú me decías, espacios que abandonan, que se abandonan, sobre todo en esos espacios, y no digo del lado venezolano, digo del lado colombiano que permean hacia el lado venezolano. La pacificación de la FARC, el proceso de conversaciones del ELN, parece le deja mucho espacio a los paramilitares, pero ahí está nuestra Fuerza Armada, ahí está nuestro pueblo organizado y la interacción cívico-militar. Nuestra gente encendida, qué lástima, señor Pancho, dicen Bolívar, Venezuela, haciendo negocios con el enemigo, Colombia nos roba. Mira, primero esa visión de que Colombia es enemiga de Venezuela, eso es paecista, eso es del 34, eso es de la cosiata, eso es del odio que generaron las élites bogotanas y las élites valencianas y caraqueñas. Nueva Granada y Venezuela somos un nuevo pueblo. Qué bonito que Diosdado recuerda mucho aquello de Rondón no ha peleado. Qué bonito la Boyacá y Pantano de Vargas y la construcción de la patria grande de Bolívar. No nos roba. Nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer una dinámica inteligente y audaz, que es la que viene empujando el presidente Maduro, la que estamos haciendo ahora. Meternos allí en la propia candela y hacer nuestro propio combate frente a lo que hace el gobierno colombiano y no pedirle en una mesa de conversaciones, bueno, dejen de ponerle impuesto a la gasolina, dejen de ponerle, que los alcaldes cobran impuesto a la gasolina de contrabando en Colombia, los gobernadores departamentales cobran impuestos. Nosotros estamos comenzando a hacer nuestro juego y eso va a voltear las cosas, poco a poco lo va a venir haciendo. Gobernador, a mí me tocó con el poeta Cheo González en un libro que se llama La Nación del Viento, poeta Castillete. Estando en Castillete veía las tanquetas del ejército colombiano que entraban en el territorio nuestro. Ahí donde está el hito, no el número 1, el campo de juego se divide, de un lado Venezuela y de otro lado Colombia, y entraba el ejército o la policía colombiana por la libre allí. Ahorita hay una situación, o se generó una situación en la frontera con Apure en relación a la participación del ejército venezolano siguiendo Paraco en esa zona. ¿Qué opina usted de eso, que reiteradamente lo vemos violado en la zona de Castillete, donde usted es gobernador? En la zona de Castillete, como en toda la frontera, yo sueño el día en que Colombia tenga un ejército como el nuestro, un ejército de extracción popular, un ejército amarrado con su propio pueblo, en que Nueva Granada lo tenga, y en que los dos ejércitos piensen en la protección y defensa de nuestros territorios frente a los intereses imperiales, y no estemos prestando, o no esté el ejército de Nueva Granada pensando que la relación tiene que ser aquello de López Pumarejo, el respice polum, el seguir la estrella de los Estados Unidos o el norte de los Estados Unidos, que piensen en la integración, como lo pensó Rondón, como lo pensó Bolívar, como lo pensaron los libertadores y como tenemos que seguirlo pensando los bolivarianos. Es decir, el rechazo hacia Nueva Granada tiene que cambiarse en un juego inteligente en este momento, frente a los intereses de las oligarquías que manejan Colombia, nuestros intereses también defendidos con habilidad en la propia frontera, con audacia, como decía Cleber Ramírez. Cleber decía, la audacia es una virtud para el revolucionario necesaria y camina entre dos límites. Por un lado la pusilanimidad, que es cobardía, y por el otro lado la temeridad, que es irresponsabilidad. Audaces y firmes con nuestros propósitos, con la venta de combustible en peso, con la lucha contra el contrabando y contra las mafias que están operando en la frontera para dañarnos. Pero esas mafias no son colombianas. Esas mafias son mafias y tienen cabezas colombianas, cabezas venezolanas, cabezas centroamericanas, y tenemos que atacarlas en conjunto, que es lo que tenemos que hacer. Gobernador, tenemos que ir a una pausa, pero hay preguntas que Venezuela quiere respuestas. ¿Hay acuerdos regionales que influyen en la política nacional? Ya vamos a eso. Ya regresamos.